Buenos días, mi nombre es Eliana Marcela Chaparro y estoy aquí con el señor Eduardo, quien nos regalará unos minuticos de su valioso tiempo para contestarnos unas preguntas sobre el tema de antropología. Entonces, buenos días, don Eduardo. Buenos días. Las primeras preguntas son sobre la historia del territorio. ¿Desde cuándo usted, su familia y en sí la comunidad a la que pertenece viven en este territorio? De aquí nací en este territorio. Mis padres fueron criados aquí también y vivo ya alrededor de más de 80 años que estoy acá. Y bueno, ¿puede relatar la historia de este territorio? Es decir, cómo se formó. La historia de esto, pues la que he conocido, viene por tradición de los antepasados. O sea, que más o menos cuántos años aproximadamente, más de 80 años prácticamente. Por eso, lo que yo conozco, lo que Sí. viví o he estado viviendo aquí en este territorio, pues esa tradición viene del antepasado. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes y cuál era su procedencia? ¿Eran campesinos o todos eran de la ciudad? Si vienen del campo, preguntar cuáles fueron las causas de migración. Yo considero que aquí no ha habido ninguna emigración. Es un campo de nuestra época. Todo fue, pues, como digo, la tradición de nuestros antepasados. Estos eran campos de agricultura y de eso dependíamos todos de la agricultura. En términos de infraestructura, ¿cómo fue la construcción de las casas, las calles, los parques y otros lugares importantes para su comunidad? Las casas. Inicialmente, la mayoría de las casas eran en tapia pisada y adobe, algunas con teja de barro, otras con paja, techadas. Se utilizó también mucho las casas hechas de embareque y barro, techadas con paja. De ahí ya vino la hechura de ladrillo cocido y se empezó a hacer las casas ya con material de ladrillo y teja de barro. Ese ha sido y cada día pues ha venido mejorando un poco mejor la construcción de las viviendas. ¿Y qué calles eran las que existían? ¿Existían esta que queda aquí abajo y arriba o cómo? ¿Existían las dos calles? ¿O cuál era la calle principal que La calle existía? principal es la que hoy se denomina Carrera Décima, que viene del centro de Sogamoso, y esa era la vía hacia Corrales y las demás poblaciones que quedan al norte prácticamente. ¿Y el medio de transporte cómo era antiguamente? Antiguamente la mayoría era a pie porque carros no había. El carro vino aquí por allá, yo creo que fue por el 1945 o algo así. Empezaron a llegar los primeros carros. Había un camino que era la antigua carretera y por ese camino se conducía mucho ganado llanero que traían de llano. Por esa época el ganado lo sacaban está mirando. Entonces, yo no me hago a mí no me viene. Las bibliotecas o sitios de interés cultural en su territorio, como salas de conciertos, cines, o sea, ¿existen salas de conciertos, cine, algo en esta comunidad? O sea, asiste alguno de ellos, ¿con qué frecuencia y por qué? Hasta la vez no existe nada de esa naturaleza.
En su comunidad existen creencias populares. ¿Cuáles son y cómo influyen en la vida cotidiana de la gente? Cada cual tiene su concepto y considero que vivimos como en una forma muy independiente. Cada cual no tenemos una comunicación ni sitio de reunión específico para nuestras actividades. Cada uno somos independientes. Trabajamos con ese sistema. En su comunidad existen relatos, cuentos, refranes, copias, mitos o leyendas tradicionales que sean relevantes para la memoria colectiva de su grupo, y puede relatar uno de ellos. Que yo recuerdo muy poco. Habían algunas leyendas anteriores, muy antiguas, y creencias de ese punto de vista que se decía había espantos o habían cosas que de cierta manera la gente consideraba como algo extraño. Yo puedo relatar alguna situación de la época que traté de conocer, de que se decía de las almas benditas. Era una luz en eso de las 6 en la noche, más que todo, se desplazaba por todo el valle y se decía que eran las almas. Pues no hay una evidencia, pero lo real era que había historia de que esas luces llegaron a afectar a algunas personas de las que no creían y consideraban que eso era un juguete. Y vivieron algunas personas, contaban que habían sido afectadas en un momento de ese espíritu que posiblemente se divagaba por el valle. En su comunidad existen creencias o celebraciones religiosas. ¿Cuáles son y cómo influyen en la vida de la gente? Bueno, las creencias, está la religión católica, yo pertenezco a ella. Se hacen las celebraciones de costumbre con las festividades que cada ocasión tiene para eso. Y hay la participación de un gran porcentaje de la comunidad. ¿Cuál es el origen histórico de sus fiestas y ritualidades? ¿Fueron heredadas de sus ancestros o cómo las aprendieron? Todo fue heredado de los ancestros y las costumbres que ellos nos dejaron. ¿Sabe usted cuál es el estrato socioeconómico de su territorio? Regular. Ese estrato lo considero que está en un promedio de un 2. ¿Cómo son las condiciones sociales de las personas que viven en su territorio? ¿Cómo las observa? Vivimos un poco independientes, cada uno buscamos por nuestro lado, nuestra costumbre o nuestro modo de que tenemos para nuestro desplazamiento, nuestra comunicación. Realmente considero que no hay una comunicación estrecha o vínculo que nos una con mayor seriedad y mejor utilidad para el progreso de la comunidad. ¿Cómo concibe usted la educación de su territorio? Regular. ¿Qué tipo de conflictos se presentan en su comunidad? ¿Son de orden político, social, religioso, de convivencia o ideológicos? Creo que todo ese desorden más que todo es de convivencia, social y convivencia.
¿Cuál cree usted que es el origen de esas problemáticas y cómo han incidido en las dinámicas socioculturales de su territorio? Perdón, ¿y me repite? ¿Cuál cree usted que es el origen de esas problemáticas y cómo han incidido en las dinámicas socioculturales de su territorio? Basándonos en la respuesta anterior, pues dice que la problemática en sí o los conflictos se presentan por la convivencia y como el orden social. Entonces, ¿cuál es el origen de esas problemáticas? ¿Por qué? Bueno, ese origen se viene aumentando cada vez que está llegando gente foránea a este territorio. Hoy en día ha venido, se compone yo creo, de un 70% de personal que ha llegado, familias que han llegado de otros municipios, de otras partes. La gente radicada inicialmente de acá ya son muy pocos los que quedamos, entonces ya viene cada uno con su costumbre, su medio, y se desconoce las personas reales cómo puede ser su procedimiento social y familiar. ¿Cree usted que las problemáticas de orden político y económico del país afectan las dinámicas socioculturales de su comunidad? ¿Y cómo? Claro que sí. La parte política incide muchísimo porque se ha mezclado en el territorio o en la región todos los diversos sistemas de políticas o religiosos o todo. Todo eso influye en ser disgregados un poco los unos con los otros para que cada cual tiene su sistema, su idea, su costumbre. Como le repito, es a razón de que ha venido mucha gente de diferentes partes. Bueno, entonces le agradecemos a Ana Eduardo por habernos regalado unos minuticos y por habernos aportado unas experiencias valiosas para ese trabajo. Muchas gracias. A la orden, lo que sea posible.